El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Qué bueno eres, Señor. Eres maravilloso. Y aquí está tu pueblo que te adora, que te alaba. Gracias por las personas que se van involucrando en esta transmisión. Gracias, Señor, por cada persona en este país, Venezuela, nuestro amado país, y todas las personas que en diferentes lugares de este país se están uniendo. Aquellos que están en otras partes del mundo. Tu bendición sea sobre cada persona, Señor, porque tu palabra nos bendice, tu palabra nos estimula, tu palabra nos llena de gran entusiasmo por la seguridad que podemos recibir a través de tus promesas. Gracias, Señor, por las personas que se están integrando a esta transmisión. Este día les bendecimos. Este día, Señor, creemos que será un día para el crecimiento, el desarrollo espiritual de cada uno. Por eso hoy me uno a la alabanza y a la adoración de todos los que están unidos a esta transmisión. Reconocemos tu gracia, Señor. Reconocemos tu misericordia. Reconocemos tus promesas hermosas, tu palabra que día a día crece en nuestras vidas. Te alabo, Señor, y te doy muchas, pero muchas gracias. Amigos y hermanos, qué gusto, es un placer para mí poder compartir con ustedes en este día la palabra del Señor, como lo hacemos cada domingo, con la excepción de que, dada pues la cuarentena a la que estamos sometidos por una decisión voluntaria y también oficial, estamos transmitiendo desde nuestra casa, como lo estamos haciendo la mayoría de los pastores, pero como pastores siempre tenemos esa carga, esa obligación moral y espiritual de acercarnos a las personas que nos siguen y llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Pues la palabra del Señor es la fuente de nuestra conducta, es nuestra regla de fe, y por eso constantemente debemos insistir en ello. Siempre he dicho a la congregación del Centro Evangelístico Peniel que realmente cuando nos reunimos para hablar la palabra del Señor estamos en un ejercicio, estamos como en un gimnasio imaginario donde estamos ejercitándonos y trayendo la palabra del Señor para que se convierta en nuestra respuesta a las circunstancias de esta vida. Bueno, allí donde ustedes están, me gustaría que repitan después de mí una palabra que hemos creído que es una palabra de Dios para nosotros, para que afirmemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que ya Él ha establecido previamente en nuestras vidas. Diga después de mí: lo que comenzó con un milagro, terminará con un milagro. Es la confianza de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Esa es nuestra confianza y por eso siempre estamos confirmándola en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles un poquito acerca del presente. El presente hay que valorarlo. Decía yo en estos días que si valoramos nuestro presente, aseguramos nuestro futuro. Es decir, de cómo reaccionemos a nuestro presente, eso nos va a dar una base, un fundamento para seguir respondiendo en lo sucesivo, es decir, el futuro. Y tú y yo a diario enfrentamos situaciones que nos pueden poner en aprietos. Y eso es lo que representa entonces un reto, un desafío para nuestro carácter. Es mucho más sencillo resolver aquellas cosas que ya tú has experimentado antes, ya hay una experiencia, por lo tanto es más sencillo enfrentar nuevamente el mismo asunto. Lo que se hace diferente y que es complicado realmente es cuando esa situación representa una novedad. ¿Me explico? Es fácil enfrentar a aquello que en el pasado ya lo has enfrentado. El asunto es cuando
tienes que resolver cosas que son totalmente novedosas. A esto es a lo que yo quiero hablarles este domingo, a lo desconocido, aquello que es nuevo para ti. Y creo que estás viviendo algo muy novedoso en este tiempo. Precisamente está relacionado con lo de la pandemia y tenemos que hacer énfasis en esto porque exactamente es algo novedoso para nosotros. La cuarentena, otro elemento que hemos estado hablando, es el distanciamiento social. El asumir ciertas normas de cuidado, el tapaboca, no estar desarrollando actividades normales. En fin, muchas cosas han cambiado en un lapso muy breve de tiempo. Esto es totalmente nuevo para nosotros. Y obviamente como algo nuevo nos enfrenta al estrés, nos enfrenta a la ansiedad. El asunto clave, dirigido de una manera oportuna, es cómo debes comportarte, cuál debe ser tu conducta en medio de los retos del presente. Cómo enfrentar lo novedoso en este momento que nos corresponde vivir. El consultor y conferenciante Roger Crawford dice que en la vida ser desafiado es inevitable. Escucha bien. En la vida es inevitable ser desafiado. Ser derrotado es opcional. En otras palabras, las circunstancias de la vida nos colocan frente a dos opciones: vencer o ser derrotado. Y ese es un desafío, como dice Crawford, inevitable. Es decir, lo que tenemos en este momento es inevitable. No podemos evadirlo, de manera que tenemos que afrontarlo. La manera es cómo vamos a afrontar esta realidad del presente. Por esto, en el Nuevo Testamento puedes aprender esta verdad. Es necesario asumir un comportamiento especial. Eso nos lo enseña el Nuevo Testamento. Es necesario asumir un comportamiento especial. Dice, cada demanda nos exige algo especial. Y uno de estos consejos acerca de cómo puedes enfrentar los retos de la vida presente y salir airoso hasta el regreso de Cristo, te lo da el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 6 al 9, y es allí donde quiero establecer mi base para conversarles estos minutos esta mañana. Y dice el apóstol Pedro allí: humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces él dice: resistando, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Este consejo obviamente nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que debemos asumir cierta conducta, cierto comportamiento frente a los desafíos de la vida presente. Yo quiero hablarles de eso. Cómo enfrentar los desafíos de esta vida, de este momento. Y esto es importante y es muy vital para nosotros, porque aquí la palabra del Señor nos trae un entrenamiento de cómo vivir estos días tan difíciles. Lo primero que encontramos aquí como consejo para enfrentar estas cosas es que se debe ser humilde. Necesitas ser humilde para enfrentar esto que estamos viviendo. Dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esta expresión, humillaos, humildad, viene del griego bajar, que es una virtud, amigos y hermanos, que consiste en el conocimiento, y esto me pareció muy importante,
virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Es una palabra que tiene que ver también con sumisión, rendimiento. Y me parece esto interesante porque muchas de las grandes consecuencias personales y colectivas son el resultado precisamente de una falta de humildad, lo que llamamos altivez, la altivez humana. La humildad nos lleva a eso, a un reconocimiento de cuáles son nuestras limitaciones y nuestras debilidades, y entonces buscar otras opciones. Es decir, lo que tú no puedes resolver, alguien puede ayudarte a resolverlo. Muchas veces por orgullo no buscamos ayuda en alguien que pueda ayudarnos, valga la redundancia, a resolver esa situación. Y hay cosas que en el plano humano tú no puedes, pero en ese mismo plano humano otros pueden ayudarte. Pero hay cosas que realmente nadie en esta tierra puede ayudarte a cambiarlas. Entonces, allí es donde interviene esa humillación, esa sumisión delante del Señor, como dice este pasaje, ante la poderosa mano de Dios. ¿Ante quién debes humillarte? Dice este pasaje, ante el Señor. Y si nosotros podemos humillarnos delante del Señor, entonces no vamos a tener la dificultad para enfrentar las cosas que tenemos por delante. La pregunta que yo me hacía mientras reflexionaba sobre esto, como siempre les digo, cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que fundamentarse en preguntas, y esas preguntas muchas veces deben tener un tono de carácter personal. ¿Por qué debo humillarme? Porque la humillación delante de Dios trae exaltación, dice este pasaje. Y dice Pedro, y Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa palabra exaltar es levantar o por encima. Es una gloria que resulta de una acción muy notable. Quiere decir que cuando te humillas delante de Dios, entonces Él te va a levantar. Él te va a poner por encima de la circunstancia. Me parece esto bien, pero bien importante. Y yo creo que en este momento, fíjense, es tan importante el que no solamente nosotros en lo personal, tú y yo, sino que los gobernantes del mundo, los sabios del mundo, puedan humillarse delante de Dios, reconocer que frente a esta pandemia hay limitaciones, hay situaciones que ellos con su ciencia y su sabiduría no pueden resolver. Esto me trae a la memoria un hombre importante, muy poderoso, era un emperador llamado Nabucodonosor. Y él creía que tenía todo bajo control. Él creía que podía incluso estar por encima de Dios. Y Dios le dio una lección y lo llevó a un estado de locura, donde él se creyó como una bestia del campo. Y allí estaba, comiendo grama, comiendo monte, como un animalito del monte, como decimos nosotros en Venezuela. Y allí estuvo hasta que un día levantó sus ojos al cielo y entonces reconoció al Dios creador, al que hizo todas las cosas y ante quien él tenía que someterse. Hasta ese día llegó su locura, pero tuvo que reconocer que por encima de él y por encima de su poder humano o político, militar, estaba el creador de todas las cosas. Amigos y hermanos, la humildad es una de las virtudes que tristemente escasean por estos tiempos en la gente. ¿Por qué? Bueno, la vanidad, la prepotencia, el orgullo hacen que el respeto, la tolerancia, la falta de consenso no estén presentes en el diario comportamiento de la gente. ¿Cuánto se ha insistido a la población que asuman las normas para protegerse y muchos no obedecen? Esa es una falta de humildad, de someterse a la autoridad. Es decir, tenemos dos líneas importantes de obediencia o de humildad. A Dios primeramente y luego a aquellos pues a quienes Dios ha puesto por encima de nosotros, llámense nuestros padres, llámense las autoridades de una institución o las autoridades de un país.
Pero es importante, en primer lugar, para enfrentar las demandas propias de este momento, ser humildes. Jesús hablaba de una humildad superior, hablaba de la humildad del corazón, no es la humildad de labios, de lo externo, no. Es la humildad de adentro del corazón, porque cuando hay una humildad del corazón, así vamos a proceder. Esa va a ser nuestra conducta. Es decir, si hay una humildad del corazón, entonces nuestra conducta, lo que expresamos hacia afuera de nosotros, igualmente va a ser humilde. Hay otro tema importante que habla Santiago aquí acerca de cómo nosotros debemos enfrentar nuestro presente. Y es que nos trae a Cristo, nos aproxima a Jesucristo, nos lo pone cerca, en el sentido de que es necesario proyectarnos sobre Cristo. Y aquí hay una palabra importante en el versículo 7, cuando dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa palabra echar es muy importante. Esta palabra echar encima, realmente es echar encima o echar sobre alguien. Es una figura interesante que viene de como echar vestido sobre un asno, es decir, poner sobre alguien lo que nos corresponde a nosotros. El diccionario define esta palabra como hacer que algo vaya a parar a alguna parte, dándole impulso. Hay una definición también muy bonita, que es despedir de sí algo. Es como exactamente lo dice en este pasaje Santiago. Echa sobre Cristo toda vuestra ansiedad. Y aquí hay un efecto interesante. Fíjate, si no eres humilde, eso va a generarte ansiedad. Así que los pasos interesantes para enfrentar esto es, número 1, sé humilde. Sé humilde. Si eres humilde, entonces tendrás una capacidad, con la ayuda de alguien, en este caso de Dios, de manejar ciertas cosas. Ahora, si estás cargado por la ansiedad, Santiago te está recomendando hoy, echa sobre Cristo toda ansiedad. Y esto nos parece interesante, porque esto que dice Santiago tiene mucho que ver con las promesas que el Señor dio a sus discípulos. Él prometió que no nos iba a dejar solos. Él prometió que iba a estar con nosotros, de manera que ante cualquier circunstancia, Él está allí. ¿Para qué? Bueno, para que pongamos sobre Él toda nuestra ansiedad. Y fíjate, Jesús hizo algo más importante, ¿sabes? ¿Sabes qué fue lo más importante que Él hizo? Que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Ahora, si Él pudo llevar nuestros pecados en la cruz, ¿cuánto más podrá llevar nuestra ansiedad? Por eso Santiago dice con tanta libertad y con tanta confianza, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y esto es interesante, porque tú tienes que ver esto no solo como un ejercicio y espiritual, sino también como algo mental. Debes despojarte de lo que te carga o aflige y ponerlo sobre Él. En otras palabras, hay pensamientos que te agotan, hay pensamientos que te generan una terrible carga que no sabes manejar, porque la ansiedad precisamente comienza en nuestra mente por la preocupación que podamos tener allí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a manejar esos pensamientos, a ponerlos en orden? Bueno, precisamente todo lo que hemos aprendido de Cristo. Por eso, mi hermano, mi amigo, hay que leer la palabra del Señor. Y no solamente leerla, sino meditarla. Y no solamente meditarla, sino conservarla en nuestra mente, memorizarla. Porque cuando vienen esos pensamientos que atacan tu capacidad de resistencia, entonces declara la palabra del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús cuando el diablo lo tentaba en el desierto. Jesús respondía a cada tentación porque escrito está. Y yo te invito hoy a que declares la palabra. Si esta mañana te sientes perturbado por tantas noticias, estás bombardeado por tantas malas informaciones, entonces declara la palabra. Frente a una mala información, declara la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y así vamos declarando la palabra
como una respuesta a aquellas cosas que te están generando ansiedad. Me encanta esto cuando dice echando toda vuestra ansiedad, lo que significa que pueden existir varias maneras de generar ansiedad. Y qué bueno es que el Señor nos está diciendo a través de su apóstol Santiago que Él tiene el poder, escucha bien, esto es maravilloso, Él tiene el poder para llevar toda tu ansiedad, no importa cuál sea. Jesús, durante su ministerio personal, Lucas 21:34, hablaba del afán y la ansiedad. Y Él decía, cada día tiene su propio afán. Y es maravilloso saber que cuando el Señor nos dice esto, es porque nos estaba aleccionando para que entonces pudiéramos acercarnos a Él con toda nuestra carga, con toda nuestra ansiedad. Y cuando uno está ansioso, la mente está dividida. La palabra que identifica más a la ansiedad es distracciones, cargas, preocupaciones. La mente está en un estado de agitación, por lo tanto no hay un pensamiento claro. Y eso es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque cuando la mente está en un estado de agitación, entonces se pueden tomar malas decisiones. Y eso es lo que le ha pasado a muchos, ¿saben? Mucha gente salió despavorida del país, en un estado de ansiedad, tomaron una decisión no estando preparados para ellos. Y así pasa en la vida. En este momento, por ejemplo, estando en la casa, en este encerramiento, la gente se llena de ansiedad y puede estar pensando cosas extrañas. Estaba leyendo en estos días, por cierto, que la violencia intrafamiliar ha crecido en estos días de cuarentena. Bueno, precisamente porque la gente está ansiosa y de alguna manera toda esa ansiedad trata de salir y allí viene la confrontación con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y entonces en vez de aprovechar estos tiempos para estar bien, unidos, reforzados como familia, entonces hay un conflicto hacia lo interior de la familia. Significa entonces esta palabra en su original, es como anticiparse a la ansiedad. Y precisamente tiene que ver como anticiparse a la vida diaria, comenzar a ver el futuro de una manera oscura, porque el presente que estás viendo es oscuro, entonces estás proyectando ese futuro también en ese nivel de oscuridad. Así que semejante preocupación, mis amigos, mis amigas, es innecesaria, porque el amor del Padre provee para nuestras necesidades. Y esto es un asunto ya de fe, entonces, saber que el Señor está pendiente de ti. Oye, tú no eres un número en este planeta, tú eres una persona identificada, conocida por Dios y sobre todo que Dios ama. Cuando te sientas ansioso, piensa que el Señor está ahí a tu lado. Y si Él está a tu lado, entonces tienes esa capacidad para poner sobre Cristo, echar sobre Cristo todo tipo de ansiedad. Escucha esta advertencia del Señor que te doy esta mañana. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Me encanta esa parte final. Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo algo interesante aquí. Y es que no debes perder bajo ningún sentido esa perspectiva de tu relación con Dios. Esa perspectiva de las promesas de Dios. No debes perder que Dios ha dicho cosas que están por cumplirse. Cuando Él habla de aquel día, está hablando del regreso de Jesucristo. No olvides que frente a lo que estamos viviendo, también tenemos ese acontecimiento maravilloso del regreso del Señor Jesucristo. Quiero también que te afirmes
en esto de que el Señor está contigo y que te va a ayudar en el Salmo 23. Para mí el Salmo 23 es mi favorito porque eso tiene un carácter muy personal. Jehová es mi pastor, lo hago mío. Y cuando tú declaras Jehová es mi pastor, lo estás haciendo tuyo, lo estás llevando al máximo nivel de la personalidad y que entonces Él va a proveer para ti. Recuerda esa palabra y declárala cada día. No sé si tú de vez en cuando piensas en que estás solo. No, el Señor está contigo. Ahora, otro consejo importante aquí, ya finalizando y dándole vuelta a este asunto, es que obviamente para asumir esto que estamos viviendo, la persona tiene que estar sobria. Y dice allí, estar hablando Santiago acerca de la sobriedad. Él está diciendo claramente en este pasaje que sed sobrios y velad. Y esto me lleva a mí a un hecho interesante. La sobriedad tiene que ver con dominio propio. Sobriedad tiene que ver con ser resistentes, a no deambular. Claramente dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es decir, el enemigo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay cosas aquí interesantes que hay que tomar en cuenta, siendo expositivos con este pasaje que hemos leído. El primer consejo aquí es sed sobrio. Esta palabra sobrio viene del griego sophron y se traduce como de mente sana, prudente. Me gusta estar en su juicio cabal. Por eso tiene que ver con el dominio propio. Una persona que se emborracha, por ejemplo, una persona que está bajo el control de las drogas, es una persona que ha perdido o pierde la sobriedad. Hay un problema a nivel de su voluntad. No tiene control sobre sí. Así que si queremos buscar un ejemplo que nos clarifique qué es no estar sobrio, entonces es estar borracho o estar drogado. No tiene una capacidad para discernir tiempo y espacio. Por eso es interesante que en este momento, escúchame bien, para enfrentar este tiempo que estamos viviendo, esta circunstancia del presente, hay que estar sobrio. Hay que tener dominio propio y ser resistentes. Esto es vital porque una persona sobria está en la capacidad de escuchar claramente, de pensar claramente y de tener la conducta adecuada frente a lo que está por delante. Lamentablemente, yo no sé, insisto en esto, es mi obligación como comunicador, que hay gente que actúa como que está borracha, porque les han dicho una y otra vez, mire, póngase su tapaboca, mire, no salga de su casa. E insisten en esto. Bueno, están como borrachos, porque se lo están diciendo. Y se espera que lo que entra por el oído llegue al cerebro y produzca una serie de conductas, pues no lo están haciendo. Eso es desobediencia. Entonces, esto que estamos viviendo en el plano natural, escucha bien, nos lleva a que hay que estar sobrios. Hay que estar, como decimos en este país maravilloso que se llama Venezuela, mosca. Ponerse las pilas. Eso es lo que nos está hablando en términos muy coloquiales, la cuestión de la sobriedad.
Ahora, el apóstol lleva esto a otro nivel, que es el nivel espiritual. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, tenemos que estar conscientes, amigos. Quizás usted estará diciendo por ahí, ya viene este pastor a hablar del diablo. Bueno, pero es que vivimos en una realidad doble, que es una realidad natural, que es el mundo natural, lo factible, lo que vemos, pero también vivimos en un nivel espiritual. Tenemos que recordar siempre que somos un ente humano, material, pero que también somos un ente espiritual. Y que así como en el plano humano, natural, tenemos enemigos, por ejemplo, como el coronavirus, es un enemigo que ataca ¿qué? ¿Qué ataca este virus? El cuerpo. Pero también hay otro enemigo que está en el orden espiritual, que ataca tu alma y que la ataca para destruirte, para sembrar sembrar en ti el pecado y sembrar una cosa terrible que es tu separación de Dios, porque el pecado lo que nos hace es separarnos de Dios, nos distancia de Dios. Y ahí está ese enemigo. Se llama el diablo, aquí claramente lo establece Santiago, le pone un nombre, el diablo. Y él usa un símil aquí para identificar a este enemigo. Anda como león rugiente. Eso indica que el diablo es intimidante, porque cuando el león ruge es para intimidar a sus oponentes. Es un mensaje que indica que él es superior. Y el diablo, aquí dice Santiago, que anda como león rugiente. Hay un asunto interesante aquí que habla acerca del león viejo. El león viejo, como ya no tiene la capacidad de la defensa, de la fuerza, porque bueno, está disminuido por el tiempo, su arma favorita es el rugir. Una manera de ahuyentar o tomar ventaja sobre el otro cuando él realmente está en condiciones inferiores. Alguien ha dicho que el diablo está vencido, que el diablo ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario y que no tiene autoridad sobre aquellos que tenemos a Cristo. Así que lo que hace es rugir para intimidar, hace uso de la tentación para hacer caer al individuo. Y esto te da un mensaje a ti como hijo de Dios o como hija de Dios. El que está en ti es mayor que el que está en este mundo, dice la Biblia. Así que tenemos la plena confianza de que todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón tienen una victoria sobre el diablo. Él ya no tiene potestad sobre ti, porque Jesús ya lo venció y tú has aceptado y has creído en aquel que ya venció a nuestro adversario. Dice que al diablo hay que resistirlo. ¿Cómo se resiste al enemigo? ¿Cómo se resisten las adversidades de la vida? Se resisten siempre que estemos firmes en la fe. Y yo quiero hoy llamar la atención a aquellos cristianos, aquellos evangélicos que están apartados de la fe, que no están firmes en la fe. Quiero decirte que la única manera de vencer al enemigo es estando firme en la fe en Cristo, en la fe en su palabra. Es la única manera. Por tus fuerzas no lo vas a hacer. De manera racional no lo vas a hacer. Al enemigo se le resiste y se le vence es estando firmes en la fe. Llamo la atención que este es un tiempo de oración, de búsqueda con Dios. Es estar en su presencia. Mira, si en condiciones normales tenemos un llamado a velar y a orar para no entrar en tentación, en condiciones fuertes como las que estamos viviendo en este momento, con mayor razón. Yo doy gracias a Dios por lo que he visto en las redes, por conversar con mis colegas pastores, que
Hay un mover en las iglesias de oración, de ayuno. Bueno, gracias a Dios que en medio de esta situación muchos cristianos, pastores e iglesias estamos caminando de manera extraordinaria hacia un mayor encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos limitaciones frente a lo que estamos viviendo y necesitamos buscar al Señor. Yo te animo hoy, mi querido hermano, a que afirmes cada día tu vida en la fe en Cristo, en su palabra. Y a ti, mi amigo, no hay otra manera. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, a quien tienes que acudir, no solamente en las circunstancias difíciles, sino vivir en una relación constante con Él. Eso es lo más extraordinario que podamos experimentar en nuestra vida. Consejo entonces para enfrentar las adversidades de esta vida, como también a nuestro enemigo espiritual: estar firmes en la fe. No permitir que los afanes de esta vida debiliten nuestra relación con Dios, que olvidemos que Él está allí para guiarnos, ayudarnos, para ponernos en ese camino, que es el camino de lo correcto, de lo que debemos hacer. Ahora, ya casi concluyendo, estaba pensando que a veces uno piensa que es el único que está pasando por una determinada situación. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Creemos que somos los únicos que estamos viviendo un mal momento. Te tengo una noticia buena. Y no es mía. Es de Santiago, del apóstol Santiago. Estás pasando por un mal momento, por una prueba, por una tentación. Te sientes afectado por lo que estás viviendo. Te sientes que estás como un león enjaulado en esa casa que quiere salir y no puede. Quiero decirte que no eres el único. Aquí estoy yo también y aquí está mi familia. Santiago dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero decirte que una gran parte de los habitantes de este planeta, por lo menos, tenemos la recomendación y en algunos casos la orden de estar en cuarentena. Te sientes ansioso ahí porque estás encerrado, porque has dejado de hacer las cosas que tienes que hacer. Tú no eres el único. Y esto es un ejemplo que coloco sobre esta situación muy actual, muy del presente. Pero pudieras pensar que estás sometido a una gran tentación, estás enfermo, has perdido cosas importantes de valor, estás triste, estás deprimido. Tú no eres el único. Hay otros, hay muchos que como tú están viviendo una situación difícil. Pero déjame decirte, esto no lo está diciendo Santiago como un elemento de evasión, de racionalizar el momento. No. Porque si tú ves el contexto, te vas a dar cuenta que esos hermanos, que dice Santiago aquí, que están viviendo estos padecimientos igual que tú, según el contexto, están viviendo estos padecimientos bajo el consejo y la acción que nos está diciendo Santiago aquí. ¿Cuáles? Bueno, estar humillados delante de Dios, están echando sus cargas sobre Cristo y, bueno, están intentando ser sobrios. Lo importante aquí es que se asuman estos consejos que nos está dando el apóstol Santiago aquí acerca de este tiempo y de estas circunstancias que estamos viviendo. Mi intención hoy,
queridos hermanos y amigos, es mostrarles a ustedes que sí podemos enfrentar de manera exitosa este momento, este tiempo presente. Sí puedes hacerlo. ¿Cómo? Bueno, toma en cuenta estas recomendaciones, estos consejos, ponlos en práctica. Recuerdo que mi madre Trina, cuando estábamos pequeños, nos decía que nosotros, lo que ella nos decía, nos entraba por un oído y nos salía por el otro. Es decir, no le poníamos cuidado a eso. Criollamente en Venezuela decimos no le paramos a eso. Pero yo hoy quiero decirte que le pongas cuidado al consejo bíblico si quieres salir airoso de esta circunstancia. Ponle atención. Asume lo que el Señor a través de su palabra te está diciendo. ¿Cómo enfrentar los retos de esta vida presente? Sé humilde. Acepta que tienes limitaciones y que no todo está bajo tu control. 2. Que cuando te humillas delante del Señor, Él te exalta. Él te lleva a un nivel superior de vida. Que necesitas proyectarte sobre Cristo. Proyectarte sobre Cristo significa que eches toda tu ansiedad sobre Él. Que consideres que Él está allí a tu lado para ayudarte con tu ansiedad. Y que esta ansiedad no dañe tu mente y tus decisiones. Y que necesitas, mi hermano, mi amigo, estar sobrio, pendiente, porque hay cosas a tu alrededor. ¿Qué está a tu alrededor? Bueno, toda esta pandemia, que hay que cuidarse, pero también a tu alrededor está un enemigo espiritual que busca sembrar en ti el temor, el miedo y que busca tentarte para destruir tu alma. Si no has tomado estas previsiones, hoy es necesario que lo hagas, porque los retos de la vida son dinámicos. Hoy es una situación, mañana otra. Y te puedo decir que si hoy superas esta, estoy seguro que la próxima también la vas a superar. Porque primero has ganado una experiencia y segundo, esa experiencia la has fundamentado en Cristo Jesús. No puedes con tu ansiedad. ¿Estás cansado? La invitación es: echa toda tu ansiedad sobre Cristo, pues Él tiene cuidado de ti. Hoy quiero que reafirmes tu fe en Cristo, mi hermano. Quiero que hoy establezcas en la palabra tu vida como un fundamento firme. Quiero por favor que pongas tu mano sobre tu corazón. Que ores conmigo, ¿sabes? Orar es hablar con Dios. Orar es intimidad. Y aunque hoy estamos haciendo una oración pública, estamos haciendo una oración de fe. Donde quiera que estés, pon tu mano sobre tu corazón. Porque como pastor, como hombre de Dios, voy a ministrar a tu corazón por la palabra. No en mis palabras, sino en la palabra de Dios y en la fe en esa palabra. Oremos. Padre, quiero agradecerte este día maravilloso. Quiero agradecerte, Señor, el hecho de que me permitas compartir con las personas, amigos y hermanos. Quiero, Señor, en este día pedirte que tú entres a ese corazón y traigas paz. Traiga, Señor, tu palabra, para que tu palabra renueve y afirme cada día la fe. Aquellos que se han debilitado por el temor y por tantas cosas que vivimos de una manera tan rápido, porque todo esto lo estamos viviendo de una manera tan dinámica que muchas veces desorientan nuestra fe, o nosotros somos desorientados en nuestra fe. Trae fortaleza, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor.
¿Y sabes por qué nos humillamos delante de ti, Señor? Porque reconocemos nuestras limitaciones. Hemos querido siempre controlar todo, pero esto está fuera de nuestro control. Por eso venimos a ti esta mañana, para poner todo bajo tu control y declarar como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya basta de que nuestra mente esté tratando de ordenar, organizar bajo esa mentalidad racional. No, cámbiala, Señor, hoy, y trae un avivamiento espiritual que nos permita ver más allá de lo natural. Que veamos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Padre nuestro que está en los cielos. Oh Dios, trae paz al corazón hoy. Señor, trae paz al corazón hoy, Dios. Aviva la fe de tu pueblo, de tu iglesia. Que realmente cada persona, cada cristiano se levante en autoridad. Aleluya, se levante en esperanza. Y tal sea esa esperanza, esa fe, que todos aquellos que tienen su mano sobre su corazón tengan capacidad hoy de compartirle a alguien que Cristo Jesús es el Señor, que solo Cristo salva, sana, bautiza con poder, transforma el corazón. Hoy la palabra nos ha mencionado un enemigo y lo ha identificado. Lo llama el adversario, el diablo. Tu palabra dice que nosotros hemos vencido al enemigo, que la sangre de Cristo vertida en la cruz venció al enemigo. Esta mañana me uno a todos para reprender al enemigo. Señor, reprende al enemigo, aquel que está siendo asolado, abatido por el adversario. Hoy, Señor, levántalo en poder, Señor, y reprendemos al adversario, reprendemos al enemigo. La sangre de Cristo tiene poder. Declara, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesús venció. El derramamiento de su sangre declaró la victoria sobre el que tenía el imperio de la muerte. Gracias te damos, Señor, por esta firmeza con la que podemos orar esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, que es siempre viva y eficaz y viene para entrenarnos para la vida cotidiana. Amén. Digan amén. Así sea. Quiere decir esta maravillosa expresión. Mi amigo, ¿has escuchado este mensaje de la palabra de Dios? Quizá tú todavía no has hecho una confesión de fe, no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Dice el apóstol Pablo que si confiesas con tu labio, con tu corazón, que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hoy yo quiero hacerte una invitación. Recibe a Cristo. Ya sabes que no todo está bajo tu control. Ya sabes que Él es el único que puede ayudarte. Entonces, admítelo en tu corazón. Si quieres hacer que Cristo entre en tu corazón, ora conmigo. Haz esta oración de fe. Dile: Señor Jesús, este día, este pastor me ha hablado de ti, que debo humillarme ante ti. Hoy me pongo delante de ti. Hoy yo declaro que tú eres el Hijo de Dios,
Eres el Salvador del mundo. Hoy quiero hacerte mi Salvador personal. Quiero que entres en mi corazón, borres todos mis pecados. Señor Jesús, hazme la persona que tú quieres que sea. Te doy gracias. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, te felicito. Estás comenzando ahora tu nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué lindo. Hemos llegado al final. No sin antes recordarle a todos los epistas que el martes a las 7 estaremos en nuestra transmisión en un tiempo de oración. Nuestro tiempo de ayuno, los jueves, estamos en un acuerdo para el ayuno y nuevamente el domingo estaremos en nuestra transmisión a las 9:30 de la mañana. Quiero animar y felicitar a todos los epistas en este movimiento de oración que tenemos, a enviar un gran saludo a nuestros ministros y líderes de la intercesión de la iglesia que están constantemente promoviendo ese tiempo de ayuno y oración, ese reloj de oración que está allí manteniéndose. Así que bueno, estamos felices de haber compartido con ustedes este tiempo. Un gran abrazo, les amamos, que Dios me los bendiga a todos. Amén. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.